Señor presidente, honorable Senado, ¿es necesaria una reforma laboral? Por supuesto que es necesaria una reforma laboral. El tema es qué reforma laboral necesitamos y cuál es la reforma laboral que pueda hacer un justo equilibrio entre equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores y, finalmente, no producir los perniciosos efectos que esta reforma mal diseñada y que ahora los senadores que están al frente están dispuestos a modificar del proyecto original, pero que no tuvieron la misma disposición en la Cámara de Diputados. ¿Quién nos garantiza que este proyecto de ley, cuando vaya al tercer trámite, esa misma disposición se mantenga y cuál vaya a ser la posición del Ejecutivo, que hasta ahora ha tenido efectivamente un liderazgo circular? Ninguno de los temas se cierra. Por ejemplo, en educación, se habló que efectivamente se iba a cubrir con gratuidad al 70% de los alumnos vulnerables. Luego las universidades privadas del CRUCH dijeron, pero por favor, entonces dijeron al 60%, incorporando a las universidades privadas del CRUCH, y después se dijo no. Cuando reclamaron las universidades privadas, porque ahí están los alumnos vulnerables, se dijo entonces el 50%, pero con letra chica. Esto sí que es letra chica, pues, porque le quiero decir que exigir esta mentalidad a una universidad privada, por supuesto que es letra chica. Y me parece que el senador Quintana, que me antecedió en el uso de la palabra por su intermedio, señor presidente, hable de sobreideologización, cuando se nos impuso efectivamente acá la doctrina de la retroexcavadora y luego la doctrina de la motoniveladora. Se nos gritaba acá, no les vamos a pasar retroexcavadora, les vamos a pasar motoniveladora. Cuando tenemos claro que el peor empleador de Chile es el Estado. Acá no se cumple con el 80-20, acá tenemos recién dificultades para seguir avanzando en cuanto a los derechos de los funcionarios municipales. Vemos que en cualquier repartición pública, yo pedí un informe de Contraloría para los efectos que pudiera establecer un informe servicio por servicio, donde finalmente no se cumple con el 80-20 y por tanto acá el peor empleador es el Estado. Por supuesto que uno tiene reparo respecto de la eficacia y la gestión en el Estado, pero esto es un tema distinto. ¿Se necesita una reforma laboral? Por supuesto, pero no esta reforma laboral definitivamente. Y en ese mismo sentido creemos que esta es una reforma laboral hecha para fortalecer a la cúpula sindical y vulnerando efectivamente la libertad de los trabajadores, incluso vulnerando la propia norma constitucional. Acá básicamente se estimula la titularidad sindical. ¿Y qué pasa con los grupos negociadores? La propia Constitución señala que la afiliación sindical es voluntaria. Y acá básicamente lo que se hace es un impulso, una decisión finalmente para los efectos de provocar la afiliación obligatoria. Otros temas que nos parecen complejos. No es posible que se elimine el carácter pacífico de una huelga. Yo le pido al gobierno, por su intermedio, señor presidente, que nos explique por qué se elimina el carácter pacífico de una huelga y cuál es la posición del Ejecutivo al respecto. ¿Por qué no se pueden extender los beneficios logrados en una negociación colectiva a otros grupos? No puede extenderse al resto de los trabajadores de una empresa, o que los trabajadores, aun cuando estén todos de acuerdo, no pueden volver a laborar si no están alineados con el presidente del sindicato. Este proyecto de ley, tal como está redactado, impacta fuertemente a las pequeñas y medianas empresas y a los nuevos emprendedores, toda vez que no hay estímulos para la creación de empleo. ¿Dónde está efectivamente la política pro empleo para las mujeres, para los jóvenes, para los adultos mayores? Nosotros presentamos 2 proyectos de ley para los efectos de establecer jornadas especiales para el adulto mayor, aquella persona mayor de 65 años que efectivamente quiere volver a trabajar por sus escasas pensiones, y finalmente acá no hay ni un estímulo. ¿Dónde se habla de capacitación en este proyecto de ley? Ni una palabra respecto de capacitación. Respecto a la definición de los servicios mínimos, y claramente, tal como lo señalaba la senadora Lili Pérez, también vinieron a hablar con nosotros, efectivamente hay una mayor preocupación de algunos servicios que efectivamente, si no se establecen, no se definen bien los servicios básicos, los servicios de hemodiálisis, por ejemplo, como lo ha señalado la senadora Lili Pérez, o bien otros servicios, los temas portuarios, hay que definirlos, porque hay que darles también fortaleza a la huelga, pero hay que definir cuáles son los servicios mínimos. Yo comprendo, porque tengo los 2 principales puertos de Chile en mi región, que esto tiene que ser una medida compleja, sensible, que fortalezca la huelga, pero efectivamente también que en definitiva no termine por paralizar servicios básicos. ¿Qué pasa con el metro y otros? Pero también siguiendo con aquella materia. Si acá el presidente de la Comisión, por su intermedio, ha señalado disposición para avanzar en los temas que dicen relación fundamentalmente con un estatuto para las pequeñas y medianas empresas, para las MIPE, para las pymes, me habría gustado que esa disposición hubiese estado desde el inicio. No lo hemos visto. ¿Qué va a pasar cuando este proyecto de ley vuelva a la Cámara de Diputados? Un minuto, señor presidente, por favor. Respecto
Respecto, y este es un tema que he hablado con el senador Letelier y que esperamos que se impulse, ¿qué pasa con las cuotas para la inserción laboral para personas con capacidades diferentes o discapacidades derechamente? Hemos presentado proyectos de ley, esperamos que también se puedan incorporar. ¿Qué pasa con el reemplazo de los trabajadores en la huelga con trabajadores internos? Mire, el único país de la OCDE que no está en esa condición es justamente, por una parte, es México. Es uno de los países y, por tanto, claramente acá hay MIPES, hay pymes que efectivamente caen en serios problemas si no hay reemplazo interno en la huelga. Nadie está hablando de los reemplazos externos, estamos hablando de los reemplazos internos, que es un tema que yo espero que haya sentido de realidad. Y finalmente, yo quiero pedirle al gobierno, falta sentido común. ¿Hay que fortalecer los derechos de los trabajadores? Sí. Pongámonos de acuerdo en una legislación que efectivamente potencie los derechos de los trabajadores y que nivele la cancha, pero este proyecto de ley